El día de hoy publicamos una parte más, una nueva entrega de lo que está de la investigación de la unidad de datos sobre la mansión dorada de María Eugenia Campos. Más que he hablado tanto de ella el día de hoy que ¿De María Eugenia Campos? no de este trabajo que ya se me había olvidado que no lo hemos realmente presentado. En este nuevo trabajo, esta nueva entrega, la unidad de datos habla sobre cómo el patrimonio los contratos del después marido de María Eugenia Campos, pues fueron abultando hasta llegar a 300,000 y tantos millones de pesos, al mismo tiempo pues que la casa iban creciendo los contratos. Vamos a ver esta entrega que publicamos el día de hoy y regresamos a comentarla. Los funcionarios públicos están obligados por ley a manifestar posibles conflictos de interés y a evitar colusiones durante contrataciones con recursos públicos. Pero no fue así en el caso de la mansión dorada de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Carlos Alberto de Lascurain Ochoa, director general de Administración del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, vendió en enero de 2024 uno de los lotes de la casa en Residencial Bosques de San Francisco al esposo de la gobernadora Víctor Manuel Cruz Rusek. A la par, de 2022 a 2025, en representación del Tribunal Superior de Justicia Estatal, contrató por más de 88 millones de pesos a las distribuidoras automotrices de Cruz Rusek y de sus hijos Cruz Fierro. La familia Cruz es conocida por ser una de las líderes en distribución de vehículos en la capital de Chihuahua, donde hay más padrón vehicular que viviendas. Tu mejor agencia automotriz y Automotores Tokio, donde Cruz Rusek y sus hijos Mónica Patricia y Víctor Manuel Cruz Fierro son socios, recibieron 71 millones de pesos en ese periodo. Ambas distribuidoras fueron señaladas de colusión por la Auditoría Superior de la Federación por participar como dos compañías, pero estar vinculadas con los mismos socios. Pese a ello, siguieron participando y ganando licitaciones en 2023, 2024 y 2025, durante procedimientos avalados por Lascurain. Entre 2022 y 2025, Tu Mejor Agencia Automotriz también recibió contratos de otras instancias del gobierno de Chihuahua y de municipios por más de 336 millones de pesos, y Automotores Tokio por más de 134 millones de pesos. Las otras distribuidoras del grupo familiar, CR3, Autos Juventud Chihuahua, Vola Automotriz y Yidosha Internacional, también recibieron más de 16 millones de pesos por distribuir flotilla vehicular al Poder Judicial de Chihuahua. María Eugenia Campos no ha sido otra cosa más que política. Ha sido legisladora, ha sido funcionaria, como alcaldesa, como gobernadora, como delegada del gobierno federal, siempre en el servicio público, en la política. Y de repente prospera. Tiene ingresos por más de 7 millones de pesos anuales. Veamos este reportaje también de la unidad de datos.
Vamos enseguida a este trabajo que le vamos a presentar también, pues sobre María Eugenia Campos Galván, una política del PAN que resulta con una fortuna millonaria. Después de ocupar cargos públicos relevantes durante 2 décadas, María Eugenia Campos logró convertirse en una terrateniente que se codea con los oligarcas de Chihuahua. A la par de su ascenso político, de promesa juvenil panista a gobernadora, se dio su auge económico, con lo que ahora es dueña de una mansión dorada, además de ejecutar negocios inmobiliarios con los que sus ingresos anuales superan los 7 millones de pesos. En su camino, Maru Campos contó con el apoyo de la derecha panista, pero también con el respaldo de la aristocracia chihuahuense, de familias con un linaje que en algunos casos se remonta al siglo XIX, concentradores de riqueza como el gran latifundista de la época juarista y porfirista Luis Terrazas, cuyos descendientes son actualmente dueños de una de las empresas más importantes del estado, Cementos de Chihuahua, y que han apoyado al PAN. El personaje emblemático de Cementos fue el señor Federico Terrazas, que murió hace unos años, y su familia posee Cementos. Es la empresa más importante en manos de un descendiente de Terrazas. Además de los Terrazas, en la historia de los potentados de Chihuahua está su yerno Enrique Krill. Tanto él como Terrazas supieron hacer alianzas políticas a favor de sus negocios, tal como ocurre ahora con políticos como Maru Campos. Ya en el siglo XX, el historiador Jesús Vargas Valdés ubicó a otras familias despuntando en el sector empresarial de Chihuahua. Las otras 2 empresas muy visibles son la empacadora Bafar, en manos de una familia baeza, y luego la otra, Interceramic, que es muy parecido a Cementos, porque también su materia prima es la tierra, vamos a decir, ¿verdad? Y que producen pisos y muchos otros productos que se utilizan en los hogares, y que también tiene extensiones en Estados Unidos. Esta empresa está en manos de la familia Almeida, que los Almeida vienen a ser una de estas familias que se hicieron ricas después de la Revolución. Chihuahua tuvo aportaciones clave a la Revolución Mexicana, pero su élite económica no ha dudado en respaldar a la derecha. Esa entidad fue estratégica en la elección de 2006, cuando María Eugenia Campos era diputada federal plurinominal del PAN. El periodista Álvaro Delgado documentó que Enrique Terrazas Torres, uno de los oligarcas del estado y descendiente de Luis Terrazas, fue el coordinador financiero de la campaña de Felipe Calderón en el Estado Grande. Y a la fecha, la entidad sigue bajo control panista, con Maru Campos en el poder. Pues me da mucho gusto recibirlos aquí nuevamente, aquí en Los Periodistas, Dulce Olvera, Alejandra Padilla y Arturo Daen, que son los autores de esta investigación, que no tardó mucho, yo lo decía, lo comentaba con Álvaro, no tardó mucho en confirmarse, lo comentaba creo que ayer,
en confirmarse por la misma Maru Campos de que se trataba de una mansión de su propiedad. Ella reconoce pues que es esa mansión. Entonces, pues bueno, pues muchas felicidades por la investigación. Yo les quiero preguntar, lo que revela, y a lo mejor no hemos hecho mucho énfasis en ello, pero es un buen momento para hacer énfasis en ello, la investigación es que la mansión se construyó relativamente pronto, pues estamos hablando de una propiedad muy grande que requería pues mucho trabajo de todo tipo, un trabajo, mano de obra especializada, pero también pues es una construcción magnífica, gigantesca, pero corre en paralelo y al mismo tiempo va con el aumento de los contratos asignados por la gobernadora al que va a ser su esposo y que a su vez está junto con ella a cargo de la construcción de esta mansión espectacular. Es así, es decir, van construyendo y va creciendo la asignación de contratos, ¿es correcto? ¿Quién me puede, Dulce? Sí, buenas noches Alejandro, buenas noches Álvaro, audiencia de los periodistas. Una vez más, gracias por la invitación para dar las conclusiones de esta investigación de 5 entregas. Hace unos minutos vimos ya la última. Y sí, una buena conclusión es esa, que a la par de que se fue construyendo la Mansión Dorada en estos 3 lotes entre 2024 y 2025, tanto construyendo como diseñando, pues también las principales distribuidoras automotrices del empresario y esposo Cruz Rusek, pues se les fueron inyectando recursos públicos, particularmente del gobierno de ella, es decir, el gobierno de Chihuahua. Hace unos minutos, Daen y yo, también Alejandra Padilla, estábamos pues afinando estos detalles porque el lunes pasado les decíamos, les adelantábamos la cuarta parte, habíamos hecho la suma de más de 500 millones de pesos juntando Poder Judicial de Chihuahua, juntando gobiernos municipales y juntando gobierno estatal, pero ya diferenciando exclusivamente el gobierno estatal, que es ahí donde veríamos el conflicto de interés, pues si Daen me puede apoyar con esta cifra. Claro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, ya revisando las cifras, los datos duros, ubicamos que el gobierno de María Eugenia Campos le dio a empresas de Cruz Rusek y su familia en solo un año contratos por 112 millones de pesos, en 2024 nada más. Insistir en que esto se daba mientras ya eran una pareja, lo que ya constituía un conflicto de interés. Justo hoy estábamos revisando también la guía de conflicto de interés que dio la propia gobernadora que emitió su gobierno, donde pues aparece eso, que hay un conflicto de interés cuando se cruzan los intereses privados con los intereses públicos. Entonces eso, mientras ya tenían una relación sentimental, digamos, ya había contratos de la gobernadora del gobierno de Maru Campos con las empresas automotrices de Cruz Rusek, y a la par se construía la Mansión Dorada. Y justo hoy, Alejandro, Álvaro, pues vamos a presentar imágenes que muestran cómo pues la gobernadora acudía con Cruz Rusek a revisar cómo iba construyéndose la mansión en 2024, cuando, insistimos, ya se daban esas contrataciones de la empresa, ya se construía la mansión, y pues eso también... ¿Tienen imágenes? Pues contradice lo dicho por la gobernadora, que le dijo a Radio Fórmula ayer que la mansión, dijo tal cual, me la construyó mi querido marido, dando a entender que el Rusek se la construyó nada más y que después ya al morir se le cedió y que ella no intervino de ninguna manera, cuando estas imágenes muestran que esa mansión la construyeron en conjunto, entre los dos la fueron construyendo, esa propiedad, e incluso tenemos por ahí el dato de que para hacer esta construcción incluso usaron la razón social de Maru Campos, la empresa donde dice que tuvo 98% de participación. Esa se usó también para ir haciendo la construcción de la mansión. Estas imágenes no se habían publicado. Estas son nuevas, son de la mansión cuando se está construyendo. Sí, podemos ver en pantalla, gracias a Edgar en producción,
Estos son de julio de 2024, es decir, 2 meses después de que, como tal, el arquitecto encargado de la construcción y diseño, Sergio de las Casas, había dicho que había arrancado la construcción con cimentación. 2 meses después ya estaba así, incluso con un poste con cámaras de videovigilancia, y el video que mencionaba Arturo Daen, si nos pueden también apoyar a irlo proyectando. Son imágenes a las que tuvo acceso, sin embargo. Estas imágenes son de julio de 2024 y vemos a el empresario y a la gobernadora caminar pues justo entre mallas, castillos de la obra, pues, y esto decía Daen, que muestra cómo fue un proyecto en conjunto y no lo que ella dijo con Ciro Gómez Leiva, de que solo se la construyó él con dinero de él, sin mencionar que por supuesto recibió contratos con recursos públicos de su gobierno. A ver, además de la relevancia de las imágenes, tanto del inicio de la construcción propiamente de la Mansión Dorada, que comienza en 2024, y del video, que es también muy relevante, de un paseillo que dieron por la obra la gobernadora María Eugenia Campos y su novio o esposo en ese momento. Al mismo tiempo, el gobierno estatal de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos, le asignaba contratos multimillonarios a su novio o a su esposo, Cruz Rusek. ¿Es posible explicar esto? Pues los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia arrojan eso, que sus 2 principales distribuidoras, Tu Mejor Agencia Automotriz y Automotores Tokio, fueron los beneficiados con 112 millones de pesos solo en 2024, a la par de que construían esta casa. Y ya también el cálculo que hacíamos también entre 2023, que fue cuando empezaron oficialmente a ser pareja, y 2025, ambas agencias obtuvieron contratos por 174 millones de pesos. Es decir, en 24 fue el gran año para ellos y también fue el año en que se empezó a construir esta casa, y recordar este manual que la propia gobernadora emite desde su gobierno también en el año 2024, pues asegurando que es conflicto de interés si se beneficia desde el poder a un vínculo, ya sea pareja, como lo eran en 2024, o bien matrimonio, como ya lo eran en 2025. Y perdón, para agregar, también me llamó mucho la atención que en 2023 el DIF, presidido por la madre de la gobernadora, también incluso esa instancia le dio un contrato a una de las distribuidoras de Rusek, Automotores Tokio, por 1.136.000 pesos. Entonces también por ahí hubo un contrato. Es decir, a favor de el novio de la gobernadora. De la gobernadora, el novio de la gobernadora, que lo era así porque se casaron hasta el 2025, pero era público que eran pareja, Maru Campos y Cruz Rusek, desde el 2023, eran pareja, y esta es información pública en Chihuahua, pero en 2024 no solamente la gobernadora le asignó contratos millonarios a su novio, concesionario de automóviles en Chihuahua, Cruz Rusek, sino hasta la suegra de Cruz Rusek le dio contratos como titular del DIF. Sí, precisar que el contrato del DIF estatal, presidido por la madre de la gobernadora, porque en ese caso no estaba casada, fue en el año 2023, en enero de 2023. Si bien oficialmente se hicieron pareja en abril del 23, pues desde antes trascendía que ya se conocían. A ver, es que yo empezaba, de hecho grabamos un TikTok, Álvaro y yo, hace rato, donde yo le preguntaba justamente, le decía en el TikTok que grabamos, porque ya saben que somos de esa generación de jóvenes que usan mucho las redes, somos muy intensos en las redes sociales.
Yo le preguntaba al señor Delgado en este TikTok, lo que dices en el Radicales de ayer martes es muy importante, porque lo que plantea Álvaro es, no ha trabajado en otra cosa, María Eugenia Campos, que se sepa, que el servicio público. Y hasta donde yo más o menos veo, pues ella misma ha dicho que viene de la cultura del esfuerzo, pues viene de apuraciones económicas, decías tú, ¿no, Álvaro? Sí, ella misma lo ha contado, que era que inclusive las circunstancias personales del abandono paterno. Pero lo fundamental es que era una mujer sin patrimonio. Pues sin patrimonio, pero sobre todo porque de repente se tiende la nube de me casé con un multimillonario, que sí es un multimillonario, y ahora soy multimillonaria. No, nada más le donó una parte de lo que sería la casa, la mansión dorada, pero el resto de su patrimonio no viene de esa relación. O al menos así lo entiendo. No viene, Alejandra, de esa relación, ¿no? No, hay otros 2 terrenos en ese mismo fraccionamiento que son propiedad de la gobernadora Campos y que, bueno, esos no fueron heredados, esos no fueron comprados por su esposo fallecido, sino que fueron adquiridos por ella. Entonces es cierto que eso no lo podría justificar con que fue una herencia, ¿no? A ver, déjame preguntarte otra cosa de más, o preguntarles otra cosa. Hay otro personaje que bueno, varios, pero hay otro personaje que se nos atraviesa aquí, que está en el Poder Judicial. ¿Quién es ese personaje? Porque es un personaje que se cruza entre los contratos, los terrenos, ¿Quién es? Es Carlos Alberto de Lascurain Ochoa, el que les adelantábamos el día lunes. Bueno, solo para recordarlo, su carrera, que ha sido en el PAN básicamente. Ha sido un funcionario público que ha sido delegado federal en los gobiernos de Vicente Fox Quesada y también de Felipe Calderón. En marzo del 22 fue nombrado director general de administración del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua y desde ahí pues justo se encarga hasta la fecha de los procedimientos de adquisiciones y de dar contratos. Es desde ahí y él personalmente encabezando las licitaciones, como se ha visto en videos de YouTube del propio tribunal, donde se ha beneficiado sobre todo a estas 2 distribuidoras de los Cruz Rusek, tanto el esposo como los hijos, que ahora son los que tienen esto en sus manos. Me refiero a Tu Mejor Agencia Automotriz y Automotores Tokio, pues han recibido más de 70 millones de pesos en licitaciones públicas en estos periodos del 22 al 25, que es cuando llega él, y hasta la fecha. Y enfatizar, porque llegamos a Carlos Lascurain, porque la sucesión testamentaria de la Mansión Dorada pues menciona que uno de estos lotes, comprado en enero de 2024, precisamente se lo vendió Lascurain a Víctor Manuel Cruz Rusek a través de Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, la empresa de la que la gobernadora dice ser accionista. Y en ese punto, creo que también es importante decir que hay por lo menos una licitación del Poder Judicial en donde están involucradas al menos un par, o no recuerdo si 2 o 3 empresas de la familia Cruz Rusek. Hay una 4ª empresa que desechan y al final, pues, claro, se la lleva otra de las empresas de la familia. Entonces también la forma en la que se licita ni siquiera se disimula que se le va a dar el contrato a las empresas de esta familia. Híjole, o sea, la operación de ese terreno en particular, este personaje panista que está en el Poder Judicial, esta es la gobernadora que tiene una empresa, este es el empresario que se beneficia de este gobierno y también de este otro que es el Poder Judicial. Cuando el terreno, pues él gana contratos con esta persona que es el del Poder Judicial y luego a su vez utilizan la empresa de la gobernadora para cerrar el negocio de ese terreno. O sea, están básicamente 2 poderes involucrados y el megaempresario de Chihuahua. Sí, y recordar, Alejandro, que otro de los lotes se lo compran a esta empresa Míconos
Míconos, que es del funcionario duartista José Luis García Mayagoitia. Entonces ahí también ya se involucra otro personaje en la mansión. Y me parece muy llamativo cómo todo cuadra. En 2023 y 2024 inician su relación la gobernadora y Cruz Rusek. También la gobernadora empieza a tener más operaciones inmobiliarias con las empresas estas de Míconos, inmobiliaria Sisowichi, de hacer permutas, de comprarle las bodegas por medio de una empresa. Todo esto se va dando a la par, se va construyendo la mansión, y a la vez, en esos años, es cuando crece el patrimonio de la gobernadora. Es cuando pasa de ganar 2 millones anuales hasta los 7 millones de pesos. Entonces sí me parece muy llamativo cómo se fue dando todo esto y cómo fueron actuando, a mi parecer, como una especie pues como de consorcio donde todos iban haciendo una parte para ir ganando y para ir avanzando en sus negocios particulares, cada personaje. Es un amasijo de intereses. En particular, a mí lo que me llama la atención, más allá de que sí pueda tipificarse, y para eso se requeriría una denuncia y una investigación, para mí entre tantas cosas relevantes es la relación que para mí es muy parecida a la de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Lo mismo. Y el contratista, su compadre, en el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto, Peña le otorgó contratos a su compadre y luego ese compadre le entregó la Casa Blanca de las Lomas. Aquí, la gobernadora le asigna contratos no a su compadre, sino a su novio y a su esposo, y luego ese esposo le regala la Casa Dorada. Entonces, no sé si alguien vaya a presentar en Chihuahua una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Chihuahua para identificar si efectivamente hubo un delito como el conflicto de interés. Pero en todo caso, para mí está muy claro que hay allí un acto por lo menos indebido e inmoral entre la gobernadora y su novio al asignarle contratos a sus empresas. Hijo, mano. Al tiempo que construyen, que tienen un proyecto conjunto. Claro. Ahí está. De hecho, vale la pena volver a ver estas imágenes que están viendo ustedes por primera vez. Estas son, a ver si vemos, estas son de cuando se está construyendo apenas. 2024. 2024, es que fue rapidísimo. Pues bueno, tenían el dinero, pues rápido se construye. Vean nada más. Ahí están. Al mismo tiempo que la pareja construye esta mansión, la gobernadora le asigna contratos a su primero novio y luego su esposo, porque se casa con ella en 2025, él fallece en octubre del año pasado. En la explicación que da con Ciro Gómez Leiva, y voy a insistir, aunque ya lo dijimos muchas veces, hay que volverlo a decir, que ella tuvo, ¿cuántos días antes de que publicáramos el primer texto, ella tuvo el cuestionario? ¿Recuerdan cuántos días, cuándo se lo mandamos a Maru Campos, el cuestionario, para que ella respondiera? Sí, se envió el 20 de febrero, tuvo 10 días para responder. ¿Cuántos? ¿10 días? 10 días, sí. Bueno, es tiempo suficiente para que ella hubiera respondido. Es decir, no era algo que ella no supiera que íbamos a publicar, lo digo claramente. Ella sabía desde hace mucho tiempo. Si no le informaron en el registro público de la propiedad que nosotros estábamos ya investigándola, bueno, porque todo eso es muy transparente y así se transparenta. Hace por lo menos un mes que lo estamos revisando algunas de las cosas en el registro público. Lo digo porque todas esas fechas tienen coincidencias con algunas otras cosas que pasaron en el camino. Ella sabía hace tiempo atrás que nosotros estábamos investigando esto, tuvo la oportunidad, pero cuando ella llega con Ciro Gómez Leiva, tengo la impresión que ella trata como de decir,
bueno, es que los ricos somos así, ya me heredó esa propiedad, ya la tengo y ya, eso no pasó nada, hombre. Como si todas las demás propiedades que ella tiene ya se validan en automático, se lavan, digamos, en automático, a partir de que ella tiene una relación con un multimillonario que le hereda pues una parte de una propiedad. Al menos eso sentí, y eso no es así, no cuadran ni las fechas ni sus propias adquisiciones. Ustedes ya hicieron la corrida de lo que ella ha reportado como ingresos, ¿no? El gráfico. Sí, justo, si lo podemos ver en pantalla, sí sería lo tenemos, buenísimo. ese gráfico, ¿no? Pero pues eso, mencionamos que ese es el tema de los contratos. Si Edgar Esos puede son los pasar el contratos. de Flourish, de las líneas que amablemente nuestro compañero Rodrigo Gutiérrez hizo a partir de datos de este reportaje. Visualmente es muy elocuente porque se ve cómo va creciendo pues justamente los ingresos de la gobernadora y en 2021, que es cuando empieza a ser, ahí está, gracias. Es a ver si lo podemos refrescar para que puedan verlo. ¿Ven? Exactamente. Si es Sí, posible refrescarlo para que vean la evolución y acercarlo un poquito más. Ahí está. Esa es la evolución del patrimonio de la gobernadora. Bueno, supongo que ese crecimiento es cuando es gobernadora, y ese último tramo plano es porque así se ve plano, porque así es como ella lo declara. Sí, exactamente, perdón. Esas son las declaraciones patrimoniales de la gobernadora. Correcto, Eso es lo que ella declara. Incluso ahí se ve claramente. En 2022 tenía ingresos de 3.8 millones, incluso un año antes, 2021, 1.5 millones, y 2023 y 2024 es cuando se dispara. Ya son ingresos de 7.6 millones y 7.5 millones, y entonces ahí se ve claramente cómo aumenta sus ingresos. Y aparte habría que considerar el tema de las propiedades. Ya habíamos mencionado que compró una casa de 8 millones en 2022 a una de las empresas de este funcionario duartista, y luego ya está la Mansión Dorada, en fin, ya por eso aumentó muchísimo más su patrimonio, además de estos los que son sus ingresos. Ingresos privados. Pues sí, la exposición gráfica, solamente en cuanto a la información que ella misma hace pública o que ella declara en sus declaraciones patrimoniales como servidora pública. Es que justamente eso, Pues sí. En la entrevista que le da a Ciro Gómez Leiva, ella cita hasta el 3 de 3, que comentábamos, eso ya es muy antiguo, dice: yo declaro todo, pero retomando este cuestionamiento de si es conflicto de interés, el que no señale que siendo gobernadora de Chihuahua le está dando a su esposo contratos con recursos públicos a sus distribuidoras, pues Daen estaba revisando que pues en su última declaración, mayo 2025, tenía la obligación de declarar el conflicto de interés y no aparece. Sí, en la propia guía que difundió su gobierno para prevenir el conflicto de interés, dice que el funcionario público del Estado está obligado a presentar esa declaración de intereses, incluso en cualquier momento, en cuanto tenga un indicio de que tiene un posible conflicto de interés, tiene que presentarla, y en este caso en ningún momento lo alertó la gobernadora. Pues muchas felicidades por su investigación, de verdad. Pues gracias por lo que hicieron. Sí, no les va a querer dar entrevista a María Eugenia Campos. No, pero se va a publicar ya en todos los medios, Álvaro. No, sin duda. Sí, yo creo que ya se va a publicar la portada de todos los medios mañana mismo. Se va a publicar. Muchas gracias, Alejandra Padilla, muchas gracias, Dulce Olvera, muchas gracias, Arturo Daen, y también, naturalmente, a Daniela Barragán, que es quien responsable de la unidad de datos. Y Ana Méndez, también de diseño. Ah, y Ana Méndez, Igual. anda de vacaciones, por eso no la mencioné. Saludos a Cancún. Gracias.